Se dan cuenta ustedes. Bueno, el segundo temperamento en la clasificación, que ya habíamos avanzado al respecto en la semana pasada, es el nervioso, pero no es sino más bien el melancólico. El nervioso es el melancólico. Las características en cuanto a la excitabilidad, recuerdan que había dicho Mariana, el estímulo, ¿cómo es? La alegría, los afectos. El nervioso es débil y difícil al principio, pero es muy profundo. Si se dan varias impresiones, es profunda la excitabilidad. La reacción presenta los mismos caracteres. Y la duración es mucho más larga. El nervioso es aquel que no olvida fácilmente. O sea, podemos advertir en nosotros, que somos rencorosos, que tenemos bastante de nerviosos. Me hace así, pero yo estoy hablando por mí. Estoy hablando por mí. ¿Sí? Estate atenta, perdón. Bueno, las fortalezas del nervioso. Acuérdense, es el melancólico. La sensibilidad es mucho menos viva que la de los sanguíneos, pero guarda profundamente. Cuando se sensibiliza es en forma profunda. Están inclinados a la reflexión, a la soledad, a la piedad, a la vida interior, a la quietud. Son compasivos, muy generosos, sobre todo al lado de los enfermos. Me hace acordar a la parábola de el buen samaritano. Él se hizo cargo absolutamente del enfermo, pagó para que lo atendieran, etc. O sea, muy sensible, muy generoso y muy compasivo. En cuanto a la inteligencia, es una inteligencia aguda y muy profunda que va madurando con calma en base a todas sus reflexiones. Como intelectual puede ser muy seco y egoísta, dice, encerrado en su torre de marfil. Le atrae el arte, tiene aptitud para las ciencias. Cuando ama, se desprende muy fácilmente de todas las afecciones. Sufre cuando alguien le es indiferente ante la frialdad, cuando alguien no le agradece ante la ingratitud. Es sobrio y no siente ese desorden pasional que sentía él. Exacto. Qué bien, están atentos, ¿no? Está escrito que vivos que son. En cuanto a las debilidades, el lado flaco es la tendencia hacia la tristeza y la melancolía. Si la impresión es muy fuerte, le penetra profundamente en el alma y le causa una herida bastante importante. El sanguíneo tiene, como el corazón en la mano, se sensibiliza muy rápido, pero guarda muy en el fondo. Allí saborean todas sus amarguras. No las manifiesta fácilmente, pero sufre en el fondo de su corazón. Inclinado al pesimismo, siempre viendo el lado difícil de todo, complicado, retraídos, tímidos, desconfiados, y desconfían también de sus propias fuerzas. Son muy resueltos, pero, son resueltos pero por miedo a fracasar. Como diría Santa Teresa dice que estos no son los adecuados para una vida religiosa. El nervioso nunca acaba de acabar, ahí el hombre de las oportunidades perdidas. Santa Teresa curaba a las monjas haciéndolas apartar un poco de la oración, de la concentración, de la soledad, y las hacía ir a divertirse un poco. Sufren mucho, sí. De hecho, Santa Teresa del Niño Jesús era nerviosa, tenía el temperamento nervioso. Sufren mucho y sin quererlo hacen sufrir a los demás, pero en el fondo son buenos. En el fondo, muy en el fondo, son muy buenos, pero por su carácter, por su temperamento, hacen sufrir a los demás.
por favor. Hago así y pásalo. Recién pedí un puntero láser, pero no hay. El educador, o sea, quien lo acompañe a un temperamento nervioso, tiene que tener muy en cuenta esa fuerte tendencia a la concentración sobre sí mismo, porque si no, quien lo acompaña se expone a no poder comprenderlo. O sea, en el acompañamiento. Prestar atención, o sea, a la fuerte inclinación a la concentración que tiene el nervioso, porque si no, es posible que no lo llegue a comprender quien lo acompaña. El hecho de ser tímido, retraído, de estar siempre ensimismado sobre sí, sobre su rencor, sobre su pasado, por ahí puede ser que el que lo acompañe, si no maneja el tema de eso, diga, no, te entiendo pero no te comprendo. Sí. Y puede ser por el tema de la profundidad de su pensamiento, porque si uno es superficial, al superficial no puede comprender la profundidad que tiene este tipo de temperamento. Por eso a eso me parece que hace hincapié. Sí, pero es más a lo que dice Mariana, o sea, es bastante ensimismado, muy concentrado, claro, reflexivo. La otra persona también tiene que tener la capacidad de poder acompañarla en ese sentido, ¿verdad? Capaz que la persona que no aporta tanto en el grupo no sobresale. Ese es, como dice Julio, es más el flemático ese. Bueno, es necesario infundirle una gran confianza en Dios y un optimismo en la vida. Hay que inspirarle confianza en sí mismo. No es aquel que como decíamos antes, lo habíamos visto, no es el que se impulsa a hacer algo, el que emprende grandes cosas porque tiene miedo. Hay que inspirarle una gran confianza en sí mismo. Y aprovechando esa inclinación que tiene a la reflexión, debe comprender que no hay motivo de ser susceptibles, desconfiados, y debe combatir su cobardía e indecisión tomando resoluciones firmes y largarse, en base a la confianza en sí mismo, a desafíos fuertes. Como decía Mariana, algunos santos que han sido nerviosos, San Juan, San Bernardo, San Luis Gonzaga y el ídolo. Y como le decía hoy, Santa Teresa del Niño. Un ejemplo de nervioso puede ser que el nervioso, si tiene que cruzar un puente porque del otro lado tiene la meta de su vida, el nervioso va a encontrar el pro y el contra, va a saber hacerlo, va a reflexionar, va a estar todo el tiempo mirando, sabe cómo hacerlo, pero no se va a animar a pasar el puente. Se le va a perder la oportunidad.